estos momentos de pandemia y de aislamiento social, creo que es importante pensar o recordarnos que el teatro puede ser algo sanador, algo que contribuye a que por lo menos nos podamos juntar y escuchar un poco del efecto sanador que tiene el teatro, ¿no? En un sitio donde el ser humano se comunica realmente y es capaz de escuchar como ser humano que es, ¿no? Voy a leer un trocito de Peter Brook, de un libro ya publicado que se llama Hilos de tiempo, y luego comentamos algo. Bueno, según me voy acercando, eso lo dice Peter Brook, a una conclusión, intento entender por qué he vuelto con tanta frecuencia al teatro, y la razón es sencilla. El teatro no es un lugar sin más, ni simplemente una profesión, es una metáfora. Ayuda a hacer más claro el proceso de la vida. Se dice que en su origen el teatro era un acto de sanación de la ciudad. Cuando el público se reúne en un lugar especial y en condiciones especiales para participar en un misterio, los miembros dispersos se acoplan y una sanación momentánea reúne el cuerpo más amplio en el que cada miembro remembrado halla su lugar. Por eso ha sido la búsqueda de algo huidizo lo que me ha guiado, aunque muchas veces lo haya olvidado o ignorado. En el teatro, en su origen, está el acto de la sanación. Cuando el público se reúne en un lugar especial y en condiciones especiales, con cada miembro situado en su lugar para participar en ese misterio, se produce el efecto de una sanación momentánea. En ese momento el teatro penetra en las zonas oscuras para demostrar que en la oscuridad está presente la luz. Ahora veo qué perjuicio cometería si intentara explicar aquí, en unas cuantas frases primorosas, lo que me ha guiado a lo largo de los años, porque ni siquiera lo sé. Bueno, yo les voy a leer un trocito del Curandero, de Brian Friel, una obra que he montado, y, bueno, un trocito muy pequeñín, porque no tenemos mucho tiempo. Es una metáfora del teatro, de la misma forma que Peter Brook habla del teatro, es una metáfora de la vida. Esto sería una metáfora sobre la metáfora de la vida. Pero en estos momentos creo que viene muy bien. La obra trata de un sanador que recorre, hace pequeñas giras, los pueblos pequeños, las ciudades pequeñas, ¿no? Intentando sanar a la gente que está desahuciada. Pero también, en el fondo, yo pienso que hay una metáfora, también lo piensa Brian Friel, no sobre ya el teatro, sino los efectos, ¿no? O el arte del creador escénico que hace posible que el teatro se convierta en algo sanador, ¿no? La utilización de esos dones o de esa especie de instinto o intuición, o vamos a llamarlo talento, que hace posible, ¿no? Que dé el teatro esa especie de magia. Y que existe eso en el escritor, que de repente se enfrenta con una cuartilla en blanco y no llegan las palabras, y de repente, sin saber por qué, hay un aluvión de palabras, o el actor que va a hacer una representación maravillosa, por las razones que sea, hay un público especial y quiere hacer una función especial y sale un desastre de función. Y sin embargo, el día que menos le importa sale una función maravillosa. ¿De dónde viene ese misterio extraño? De eso un poquito vamos a hablar. Yo creo que para que el teatro tenga su función sanadora, necesita ese artista que libere esos dones especiales, o esos talentos que hacen posible el resultado adecuado, ¿no? La obra nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la creación y la frágil dependencia que tiene el artista, el escritor, el autor, ¿no? Para dejar fluir, digamos, esa cosa extraña que llamamos talento, ese don, ¿no?
Y por lo tanto hay una casualidad, ¿no?, en el talento. Nunca se sabe cuándo se manifestará, y uno a veces piensa que es un genio porque da unos resultados maravillosos, y a veces piensa que cae en los fallos más abyectos, ¿no? Pero que no se malinterprete, ¿eh? Es muy importante que esto suele suceder en un artista que ya ha tenido una preparación mínima, una enseñanza mínima, y conoce posiblemente una técnica, una forma de hacer las cosas, ¿no? Yo pondría un ejemplo muy simple, que podría ser el cantante. Primero tiene que aprender a hablar, ¿no?, y conocer el aparato fónico, y después viene el instinto, el talento, en fin, todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, el mayor tormento de nuestro héroe, del protagonista de esta obra, es que se siente esclavo de ese don, porque nunca aparecerá cuando él quiera, ¿no? Él no controla su aparición, entonces su vida es un tormento. Brian Friel dice que cuando uno no controla lo que debe hacer en la vida, que no está en sus manos, llega la muerte. Puede ser una muerte física, una muerte espiritual, ¿no? Eso es lo que le pasa a nuestro héroe, que no controla esos momentos, y entonces su vida es un tormento, ¿no? Está constantemente con un desasosiego obsesivo y con un cuestionamiento continuo. Al final se liberará de esa especie de desasosiego, porque aunque sabe que los efectos de sanador no van a funcionar y el castigo va a ser la muerte, él va a seguir adelante, porque también sabe que encontrará la paz, porque las dudas desaparecerán. Entonces les leeré un trocito nada más, porque no nos podemos pasar de tiempo, ¿no? El curandero. El curandero lee en un cartel y se dirige a público. Curandero. Fe en la curación. Un oficio que no se estudia en ninguna escuela, un misterio sacerdotal sin responsabilidades, una vocación sin un ministerio. ¿Cómo me metí en esto? Cuando era joven flirteé con ella y ella me poseía. No, eso solo es retórica, no. Digamos que comencé a hacerlo porque podía hacerlo. Creo que eso es más correcto. Y a veces funcionaba, sí, a veces realmente funcionaba. Oh, sí, y cuando funcionaba, cuando me colocaba delante de alguien y posaba mis manos y observaba cómo se curaba con mi presencia, esas eran noches de júbilo, de regocijo. No porque estuviera haciendo el bien, aliviando penas o repartiendo alegrías, santo Dios, no, nada que ver con eso, sino porque las dudas que entorpecían mi vida se convertían en algo insignificante, y porque sabía que durante esas horas me sentiría como un todo íntegro y perfecto, y con una existencia plena, y digámosle así, me sentiría un aristócrata, si el término no les ofende. Pero esas dudas, todas esas dudas, empezaron de una forma demasiado modesta ante los pomposos pavoneos de un joven. ¿Tengo un don único y extraordinario? Dios mío, sí, me temo que sí. Supongo que el extremo opuesto fue pensar, ¿soy un estafador? Lo que era estúpido, creo. Y entre aquellas dos absurdas exageraciones había muchas posibilidades. ¿Era todo casualidad, o ingenio, o ilusión? ¿Engaño? ¿Exactamente qué poderes tenía? ¿Podía convocarlos? ¿Cuándo y de qué manera? ¿Me poseían ellos a mí? ¿Residían en mi habilidad para hacer que alguien confiara en mí, o conseguía que ese alguien albergara cierta fe en curarse? ¿Mi curación tenía un efecto sin fe? ¿Pero fe en qué? ¿En mí? ¿En la posibilidad de curarse? ¿Fe en la fe? ¿Acaso mis poderes no están disminuyendo? Empieza a ser una farsa, ¿no es así? Te estás convirtiendo en un don nadie, ¿no es cierto? Y así seguía una y otra vez. Estúpido, ¿no? Teniendo en cuenta que 9 de cada 10 veces no sucedía nada, pero continuaba hasta el final unas insistentes, torturadoras, desquiciantes dudas que consumían mi existencia. Cuando opté por no enfrentarme a ellas, me tendieron una trampa, y cuando comenzaron con acabar conmigo, las ahogué con whisky.
Eso funcionó por un tiempo. Fui capaz de enfrentarme al trabajo noche tras noche, y cuando no sucedía nada, o cuando algo realmente sucedía, el whisky me ayudaba a aceptarlo. Pero debo decirles algo que siempre supe desde el principio. Siempre supe, borracho o sobrio, siempre supe cuando no iba a ocurrir nada. ¿Y la gente que venía? ¿Qué puedo decir sobre ellos? Se trataba de personas desesperadas. El hecho de que vinieran hasta mí un charlatán daba cuenta de su desesperación. Y ellos sabían que yo lo sabía. Y entonces me desafiaban a colmarle de desesperación. Pero si alguien podía hacer eso por ellos, era yo, nada más. Y ellos sabían que no podían, lo sabían. Una satisfacción peculiar, ¿no? Espeluznante. Porque de vez en cuando, solo de vez en cuando, el milagro ocurría y entonces pánico, pánico, pánico. Saltaban en pedazos sus prudentes cálculos, un repentino torrente de terrible y esperanzada esperanza. Así funciona el talento en el creador escénico, bueno, en el escritor. Bueno, para terminar me gustaría relatarles un cuento que Brian Friel solía relatar, un cuento tradicional ruso, ¿no? Y dice así: cuentan que cuando la ciudad de Kitset sentía que unos intrusos se acercaban, se rodeaba de una neblina y se escondía en ella, desapareciendo de la vista. Pero cuando los intrusos se iban, o incluso después de haber desaparecido, las campanas de la iglesia no paraban de sonar y podían oírse a través de la niebla a lo largo de toda la comarca. Supongo que, como todos los cuentos populares, esta historia se puede interpretar de acuerdo a lo que uno necesita. Para mí, para Brian Friel, el regalo del teatro, de la verdadera bendición de todo arte, es el sonido de esas campanas que reverberan plácida e insistentemente en la cabeza de los espectadores después de que haya caído el telón y se vayan a casa. Porque hasta que los intrusos se retiren y se levante la niebla, esa sagrada canción es de las pocas cosas que tenemos contra la confusión. Muchas gracias.